Dios les bendiga. Hoy la predicación de hoy la estuvimos trabajando toda la semana, ¿no? Desde el fin de semana pasado estuvimos trabajando esta predicación y por ahí del jueves me acordé que era domingo de su resurrección. La tradición dice que es domingo de resurrección. Entonces me generó un dilema. Digo, entonces le pregunté a Dios, digo, ¿hacemos lo que me dijiste o nos vamos a la tradición? Y, y creo la respuesta fue clara, ¿no? Como cristianos celebramos la resurrección de Cristo todos los días, ¿no? Nos queda claro que sin esa parte, lo que decimos ser cristianos, pues no seríamos cristianos, ¿no? Entonces, es la diferencia entre nuestra fe o cualquier otra fe, saber que Cristo resucitó, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en la predicación de hoy. El tema se llama glorificando a Dios en mí. Dentro de esta parte de la revelación que me dio para esta predicación, me di cuenta que hay aspectos en mi vida con los que todavía estoy luchando, batallando, que hay días de desánimo, que hay días que me siento frustrado, que me siento cansado, que me siento pues sin ganas de seguir haciendo las cosas que normalmente hago. Me gana el estrés a veces, me hacen enojar fácilmente. Entonces le preguntaba a Dios, no, o sea, ¿hasta cuándo? Pues hasta que llega el momento en que podamos tener control y autoridad sobre nuestras emociones, sobre las situaciones que vivimos, sobre las tentaciones, sobre los sentimientos, sobre los 60,000 pensamientos que llegan cada día sobre nuestra mente y toda esa parte que no nos hacen, que nos roban el gozo, ¿no? Que nos hacen, que no nos dejan sentir plenos y satisfechos con todo lo que estamos haciendo o con todo aquello que nos está molestando. Y me sentía al borde de ver un abismo de lo que puede estar pasando o de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Y entonces Dios me lleva a esta parte de Romanos, del libro de Romanos. Lo vamos a leer ahorita y para enfocarnos en la predicación. Y me doy cuenta y me dice él, porque no me estás glorificando en esa parte de tu vida. Entonces dije yo, pero te glorifico en esta y te glorifico en esta y hago esto y no. En eso que te está molestando, eso no lo estás haciendo. Y es donde quiero enfocarme el día de hoy. Que entendamos todos nosotros y todos los que habrán de ver y escuchar esta predicación, que el mandato de Dios es que le glorifiquemos con toda nuestra vida. Toda. En el trabajo, en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, con las emociones, con los sentimientos, con nuestra carne, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestros ojos, con nuestra lengua, lo que decimos, lo que pensamos, lo que desarrollamos, la creatividad que tenemos. En todo necesitamos glorificar a Dios. En todo. Y, y podemos pensar, pero esto que no lo hago puede ser muy pequeñito, insignificante, ¿no? Un pensamiento tal vez, un recuerdo,
un detallito por ahí que lo tengo bastante bien guardado y protegido y que nadie más lo sabe. Pero Jesús fue muy enfático en ese sentido. Una poca de levadura, tarde o temprano, leuda toda la masa. Entonces, esos pequeños detallitos pueden ser los que están obstaculizando la plenitud de nuestra vida como cristianos. Y no solo eso, estamos abriendo puertas o dejando puertas abiertas que nos permiten o que permiten más bien que nuestra vida se desvíe en determinado momento. Porque nuestra carne, y lo vamos a enfatizar ahorita más, es insaciable a satisfacer nuestros deseos y nuestras emociones. Es insaciable. Si yo digo que voy a ver tele nomás hoy 30 minutos, y como me doy cuenta ya llevo 2 horas, y si me quedo, estoy más tiempo. Y voy a ver esto poquito, sé que no lo debo de ver, pero lo voy a ver nomás una ojeadita, y no, mi carne es insaciable y quiere más y más y más. Y no tan solo más, sino que cuando se combina con nuestra concupiscencia, cuando nos seduce en ese más, entonces no solamente es más, sino cada vez más pervertido, cada vez más grande el pecado, ¿no? Yo he conocido gente, ¿no?, que empezaron tal vez en su juventud con pornografía, con algunos otros detalles, y de ahí se hicieron de, de andar en los prostíbulos, y finalmente terminaron casados, pero con otras mujeres, y al final los veo en la etapa final de su vida y son homosexuales haciendo perversidades muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere más y más. Si yo fumo un cigarro hoy, ya, pues nomás es uno. Mañana serán 2, después serán más. Y si hoy me convenzo de probar algo, algún estupefaciente, en unos días, en unas semanas, en unos meses estaré consumiendo más, pensando, seducido, de que lo puedo controlar, de que puedo ser. Y entonces mi carne, la ley del pecado, mi concupiscencia, son insaciables. Si les permito un pequeñito control sobre mi vida, por pequeñito que sea, terminaré mal en ese sentido. Y con base a eso, después de esa explicación que se me fue revelada, llegamos a Romanos capítulo 1, capítulo 2, y dice así. Quiero que pongan atención porque se los voy resaltando como yo lo entendí esta vez. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto yo creo, cuando menos los mexicanos, los casi 40,000 mexicanos que somos, 140 millones de mexicanos que somos tal vez, o 130 millones de mexicanos que seamos, sabemos
Casi todos sabemos quién es Dios. Y sabemos quién es Jesús, y sabemos de su existencia y de su poder y de lo que Él significa y de sus leyes y sus mandamientos. Entonces, no tenemos excusa en ese sentido de decir, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Pero también fue revelado para nosotros, también fue conocido por nosotros. Y conocemos perfectamente la ley y conocemos perfectamente todo lo que Él significa y todo lo que Él hizo por nosotros. Y dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y anoche desperté porque me recordó esta palabra conocido a Dios, pensando en esos millones de seres humanos que conocen tal vez a Dios y más en estos días que a nivel mundial pasaron la película de Jesús, pues por todas las cadenas televisivas y por televisión y televisan lo que sucede en el Vaticano y tantas cosas que casi puede ser que a lo mejor un gran porcentaje saben de qué se trata este asunto. Pero la palabra aquí conoció a Dios, el término conoció, me fui a la traducción original y es conocerlo como nosotros lo conocemos. Porque conocemos su palabra, porque conocemos sus mandamientos, porque hemos tenido una relación con Jesucristo. Entonces, le conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que cuando hay aspectos en mi vida que no estoy glorificando a Dios con ellos, entonces esa necedad de quererlo resolver yo, esa necedad de decir yo puedo hacerlo porque así soy yo y porque yo tengo la capacidad o porque yo soy muy inteligente o porque son mis hijos o porque es mi esposo o porque es mi esposa o porque es mi trabajo o porque he estudiado mucho, porque tengo una gran inteligencia y tengo muchos estudios. Eso es un razonamiento y un corazón necio. Así lo dice el apóstol Pablo. Y ante esa situación se entenebrece nuestro entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando yo leía las primeras veces este pasaje, yo siempre pensé en los perversos, en los que hacen idolatría y tienen altares a demonios y animales y todo eso. Pero está hablando también de nosotros, los que conocimos a Dios. Aquí Él está abarcando a todos. Sí, también los otros que hacen altares y que tienen ídolos y que hacen perversidades. Sí, a ellos también, pero también a nosotros. Cuando no somos capaces de entender que en todo tenemos que glorificar a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Esa lógica es la que les decía al principio. Parece inofensivo que no dejo por decir, el chisme o la tristeza o el juicio o el señalamiento o la discusión o el pleito o mi temperamento. Parece inofensivo, pero eso está abriendo puertas
a que mi corazón se vaya desviando, mi entendimiento se vaya ¿cómo dice? Entenebreciendo, y me doy cuenta que voy a una situación en la que yo no voy a tener control. Y como aquí dice, por eso Dios los entregó. En otra versión dice, los dejó. Si no queremos la dirección de Dios, Dios dice, pues, adelante, camina hacia donde tú quieres caminar. Nos dio el libre albedrío para que nosotros tengamos la decisión de caminar como queramos caminar. Entonces, si pensamos que estos señalamientos son ajenos a nosotros, déjenme decirles que no. Si no nos sometemos completamente a Dios, en cualquier momento nuestra situación puede cambiar. En un momento determinado, nuestro temperamento puede echar a perderlo todo. Y la vida va a ser completamente diferente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otra versión dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debieran haberse hecho. No. Es más entendible esta segunda versión que les di, pero también más accesible para entender que no podemos pensar que somos inmunes a esa situación. Estando atestados de toda injusticia, y aquí viene una relación bastante puntual de lo que a lo que estamos en peligro, de lo que podemos hacer. Y me di cuenta que hay cosas que las estamos haciendo, o cuando menos yo me doy cuenta que las hacemos normalmente. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen de quienes las practican. Entonces nos damos cuenta que quién no es murmurador, ¿no? Y bajita la mano, la televisión nos orilla a ser murmuradores, ¿no? Y los que somos sin afecto, que vemos en la necesidad de las personas y nos es tan natural que nomás los hacemos a un ladito para esquivarlos y como si nada. No nos motiva esa parte. Entonces quiere decir que en ese sentido hay varias cosas que sin saberlas las estamos haciendo, ¿no? Capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que las tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento, porque en tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley hacen pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley hacen pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, por la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Cuando yo me dio todo este razonamiento de esta pasaje de la Biblia, de Romanos 1 y 2, yo me sentí, dije yo, si yo pensaba que ya llevaba avanzado un buen tramo, siento que empecé otra vez, porque entonces hay mucho que hacer. Hay muchos aspectos de mi vida que necesitan ser glorificados, que necesitan glorificar a Dios. Muchos. Aún en las aflicciones, aún en las tribulaciones, aún en medio de las enfermedades, del dolor, de la escasez, del hambre, en todas tiene que ser Dios glorificado. Porque o lo hacemos o nos hacemos débiles en algún aspecto de nuestra vida. Para centrarnos en nuestra realidad, debemos entender que morir al yo, a mi ser humano, a mi humanidad, a mi egoísmo, indudablemente nos va a doler. Porque Dios está tratando con el viejo hombre, con la carne, con el orgullo, con los hábitos del alma y con las reacciones del corazón. Debemos entender que el proceso de Dios no es para destruirnos, sino para formarnos, para renovarnos, para llevarnos a reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. El dolor del proceso siempre tendrá un propósito. Dios quita lo que estorba, rompe lo que nos esclaviza y nos enseña a depender del Espíritu Santo. Porque después de la cruz viene la resurrección y después del proceso viene la gloria. Morir al yo, a mi naturaleza humana, no es dejar de existir, es dejar de gobernarnos solos, es aprender a dejar de gobernarnos solos. No venimos a Cristo para que seamos autómatas o autónomos. Venimos a Cristo para reconocerlo como Señor de nuestra vida. Ahora bien, si Dios está formando su gloria en nosotros, entonces la pregunta es, ¿cómo se manifiesta esa gloria en mi vida diaria? Porque a veces tenemos luchas y nos esforzamos. Les contaba yo en algún momento que cuando mi hija Ana estaba por nacer y mi esposa se enfermó durante el embarazo, sí, fue una lucha grande y fue glorificado Dios, pero fue una lucha de 5 meses. Pero la lucha no termina después de que nació mi hija. La lucha sigue todos los días.
en mis quehaceres diarios, en mis labores cotidianas, en todas mis actividades, en todo lo que estoy desarrollando, cómo estoy glorificando a Dios en todos esos aspectos. La respuesta es esta: glorificar a Dios en mí, no solo en el templo, no solo con palabras, no solo con momentos espirituales, sino en todo, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis reacciones, en mis decisiones, en palabras, en familia, en trabajo, en cuerpo, en conducta. Porque según lo que vimos en Romanos, el gran pecado del hombre no fue solamente hacer lo malo, sino haber conocido a Dios y no glorificarle como a Dios. Y todo aquello que no glorifica a Dios queda expuesto o en peligro a la corrupción, a la oscuridad, a la ruina e indudablemente a la muerte espiritual y hasta la segunda muerte. Hay una verdad muy fuerte en esta palabra. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para vivir por nosotros mismos. No fuimos creados para satisfacer la carne. No fuimos creados para rendir culto al ego, al placer, al orgullo o a la autosuficiencia. Fuimos creados para que Dios fuera visto, honrado, obedecido y reflejado en nosotros. Que vean lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Sí, a lo mejor es una lucha grande, a lo mejor un esfuerzo muy importante, pero ellos van a aprender cómo se honra a Dios en medio de la necesidad, de la escasez, del dolor, de la enfermedad, del abuso, de todo lo que vivimos en nuestros días. La gente aprende y la gente necesita que le mostremos un camino diferente a lo que sucede en el día a día. Por eso en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Ese es el drama de la humanidad. No solamente el haber pecado, no solamente el haberse desviado, sino que no dejó o no dejamos de glorificar a Dios. Y cuando el hombre deja de glorificar a Dios, indudablemente alguien toma ese trono, o algo toma ese trono que es en nuestro corazón. La carne, la concupiscencia, el engaño del mundo o las tinieblas. Hay muchas alternativas allá afuera. Brujería, hechicería, santería, te leen las cartas, te dividen el futuro. Tantas alternativas que te dan. O es Dios el Señor de nuestro corazón, o alguien más ocupará ese lugar. Pero ese lugar no va a quedar vacío. Por eso la predicación no es solo un llamado a portarnos bien, sino a entender algo más profundo. Y Dios, o Dios es glorificado en mí, o algo contrario a Dios se enseñoreará o me esclavizará en esa área de mi vida que no he puesto a cuentas delante de Dios. Jesús no vino solo a perdonarnos, a liberarnos del poder de Satanás, sino también vino a restaurar con nosotros el propósito original de la creación: vivir para glorificar a Dios. Ese es el punto más importante del que tenemos que vivir como cristianos. El hombre se pierde cuando conoce a Dios, pero no le glorifica. Presenta una acusación muy grave, Romanos 1, contra la humanidad, pero también contra los creyentes. Dios le ha dado a conocer su poder, su deidad y su verdad. Han sido evidentes de siempre para nosotros. Pero el hombre, aún teniendo la luz, decide no honrar a Dios. Decide llevar la vida como ellos desean vivirla.
que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Observemos esto. El problema comenzó con el corazón. Primero dejaron de glorificarle y luego dejaron de agradecerle. Después se envanecieron y finalmente su necio corazón se entenebreció. Entonces es un proceso que parece tan inofensivo decir hoy esto lo voy a dejar aparte o esto me lo gané yo, ¿no? Es mío, ¿no? A veces hasta dudamos, ¿no? Oye, diezmaré de esto. No, pero si me lo regalaron, o sea, no es no es producto de mi trabajo, del esfuerzo, de mi sudor, sino fue un regalo. ¿Para qué diezmo? No, esto no, ¿no? Y ya leí la Biblia 15 minutos, ya puedo ver 5 horas la televisión, o sea, no hay problema en ese sentido, ¿no? ¿Eh? Así trabaja la caída espiritual. Se deja de honrar a Dios, se deja de agradecer a Dios, se empieza a razonar sin Dios y se termina viviendo contra Dios. Muchos creen que la ruina empezó en la conducta visible, pero bíblicamente muchas veces empieza en algo aparentemente interno y pequeño, un corazón que ya no glorifica a Dios. Cuando una persona ya no glorifica a Dios, se glorifica a sí mismo, glorifica sus emociones, glorifica sus deseos, sus opiniones, su dolor, su interés, su imagen, glorifica su voluntad y todo lo que ocupa el lugar de Dios termina siendo su ídolo. Por eso la pregunta no es solo si estoy haciendo algo malo. La pregunta también es si estoy glorificando a Dios en mi vida. Y yo me di cuenta que no. Que hay muchas cosas. Sí, hago muchas cosas. Pero hay otras muchas que no lo estoy haciendo. Y sentí temor. Temor delante de Dios, saber que puedo yo desviarme del camino en cualquier en cualquier momento me doy vuelta incorrecta. No sé si les ha pasado, pero cuando estamos en la Ciudad de México, cualquier vuelta incorrecta y ya te perdiste. Me acuerdo que una vez dimos una vuelta y salí por Tepito y cuando me di cuenta ya estaba yo, pero en medio del mercado y ya no sabíamos qué hacer. Por una vuelta, o sea, simple equivocación. Entonces, ese tipo de errores, pequeños errores, pueden llevarnos a la ruina en cualquier momento. Tal vez una persona no está en escándalo abierto, pero vive amargada, habla con dureza o con dolor o con sufrimiento, guarda resentimiento, vive para sí misma, no da gracias, no perdona, no honra a Dios con su cuerpo, no glorifica a Dios en su casa, no lo glorifica con su boca, no lo glorifica con su dinero o no lo glorifica con sus pensamientos. Y aunque por fuera parece estable, por dentro comienza un proceso de oscuridad. Ahí pequeñito, pero ahí está marcando nuestra vida. Y todos esperamos ser vasos de honra donde Dios deposite su gloria y su poder para que seamos instrumentos gloriosos de sus buenas nuevas. Pero mientras haya esos pequeños puntitos de oscuridad, no puede haber esa unción esperada. Porque en cualquier momento nos gana el temperamento y hacemos un desastre. La Biblia registra a los apóstoles cuando no quisieron recibir a Jesús, que los apóstoles le dijeron: Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y mate a todos estos que no te quisieron recibir? Pues era contrario a lo que Jesús venía predicando en el Evangelio. ¿Cómo los voy a matar? Si les vengo a dar vida y vida abundante, ¿ustedes quieren matarlos? ¿Eh?
El mismo Pedro en la noche de que lo tomaron, no sacó la espada y ahora le vamos a rifarnos de aquí. Oye, tienen 3 años, Pedro, y no has entendido a qué vine. ¿Eh? Pero hay esos puntos de oscuridad que necesitan ser glorificados para que seamos ese vaso receptor de toda la gloria de Dios. Por eso 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y no dice algunas cosas, dice todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Dios no quiere solo una parte de nuestra vida, sino quiere ser glorificado en y con toda nuestra vida. Lo que no glorifica a Dios entonces se entrega a la corrupción. Entendemos la expresión cuando dijo Dios entregó o abandonó al hombre, y lo repite 3 veces el apóstol Pablo en el versículo 24, 26 y 28. Eso significa que cuando el hombre insiste en rechazar la verdad de Dios y en no glorificarle, entonces cosechará en consecuencias una vida separada del orden divino. Lo terrible no es el juicio final. Lo terrible es también el juicio presente, quedando entregada nuestra mente reprobada a pasiones desordenadas, a deseos engañosos y a una vida torcida, porque nuestra naturaleza humana no tiene capacidad para enfrentar o para derrotar al maligno. Si nosotros pensamos que podemos vencer a nuestra concupiscencia o a nuestra carne o a Satanás o al mundo con nuestras fuerzas y nuestra sabiduría, cuando menos nos demos cuenta estamos sometidos y esclavizados, porque son fuerzas poderosas y que no están para que nosotros las derrotemos, están para ser derrotadas por Dios. Aquí hay una enseñanza también muy poderosa. Todo lo que no está rendido a Dios termina siendo invadido por la corrupción. Si yo no glorifico a Dios con mis pensamientos se van a contaminar. Si no glorifico a Dios con mis emociones, mis emociones me van a gobernar. Si no glorifico a Dios en mi cuerpo terminará sirviendo al pecado. Si no glorifico a Dios con mis palabras, mi boca herirá, contaminará y destruirá personas. Si yo glorifico a Dios en mi hogar, el hogar se llena de desorden, de dureza y de frialdad. Si no glorifico a Dios con mis finanzas, el dinero se vuelve nuestro Señor o nuestro amo. Aunque no tengamos dinero, si uno piensa, pues, al fin yo ni dinero tengo. Pero la gran parte y la mayoría de las personas que tienen muy escasos recursos están convencidos que si tuvieran dinero, su vida fuera otra. Como también los grandes millonarios están convencidos que son diferentes porque tienen dinero. Para los dos, su Dios es el dinero. Uno porque lo tiene y el otro porque no lo tiene. Entonces, si no glorifico a Dios con mis finanzas, tarde o temprano el dinero va a ser mi Señor. Si no glorifico a Dios en mis relaciones, el egoísmo y la manipulación lucharán por tomar el control de mi vida y de mis relaciones. La carne no deja nada sano en nosotros, nada sano en nuestro cuerpo. Nuestra concupiscencia, y digo nuestra porque todos la tenemos, no construye, consume. Satanás no bendice, roba, mata y destruye. El mundo no edificará nunca, nunca va a edificar nuestra alma. La seduce para apartarla de Dios.
Por eso Santiago dice en capítulo 1, versículo 14 y 15, que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y que el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Es decir, lo que no glorifica a Dios no queda neutral, termina inclinándose hacia la muerte espiritual, a la corrupción moral y a la destrucción de nuestro interior. Hay áreas que muchos quieren conservar sin rendirlas al Señor, como el carácter, la manera de reaccionar, el orgullo, el dolor no sanado, la manera de hablar, el deseo oculto, el rencor justificado o mi indiferencia. Pero todo lo que no se entrega a Cristo se vuelve un terreno de esclavitud para nosotros. Yo creo que todos conocemos personas que viven resentidas, enojadas, frustradas, que viven hablando siempre del rencor y del resentimiento y de lo que le hicieron hace 20, 30, 40, 50 años atrás y todavía lo siguen platicando como si hubiese pasado hoy en la mañana, ¿no? Y están resentidos, no han sanado, su corazón sigue dolido, aunque han pasado los años. Entonces necesita glorificar a Dios. Por eso Romanos 1 no solo es una descripción de lo que el mundo hace, es también una advertencia espiritual. Si Dios no reina en un área de nuestra vida, otra fuerza lo va a dominar. Glorificar a Dios es rendir mi vida al señorío de Cristo. Frente a la oscuridad que describe Romanos 1, el llamado del Evangelio es claro: volver a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Glorificar a Dios no es solamente cantar fuerte en la iglesia, es honrarle, reconocer su valor, reflejar su carácter, someterse a Cristo. Cada área de nuestra vida es glorificar a Dios en lo cotidiano, no solo en lo religioso. Glorificar a Dios en mis reacciones, amando, perdonando, sirviendo y dejando del egoísmo. En mis emociones, confiando en Dios en vez de vivir dominado por el temor, la ira, la ansiedad o la desesperación. En mi conducta es vivir en obediencia, en integridad y pureza. En mi boca o con mi boca es hablar la verdad, gracia, edificando a las personas y cantando alabanzas de honra y de gloria a Dios. Glorificar a Dios con mis bienes es siendo un buen mayordomo de mis finanzas, generoso y honrando a Dios con mis finanzas. Con mi familia es amando de manera sacrificial, perdonando pronto, instruyendo a los hijos y poniendo a Cristo en el centro de nuestro hogar. Esto es glorificar a Dios en mí. Que Cristo no solo me salve, sino que me gobierne. Que no solo sea mi redentor, sino también mi Señor. Que no solo me emocione con Él, sino que también le pertenezca de forma completa. Por eso 1 de Pedro 4:11 dice: para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. No solamente en algunas áreas, no solamente en algunos días de nuestra vida, sino en todo y en todo momento. Antes de juzgar a otros, debo permitir que Dios trate conmigo. Por eso Romanos 2, del 1 al 3 dice: cambia el enfoque. Después de mostrar el pecado del hombre, Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. Aquí hay una verdad importante. Es posible denunciar el pecado ajeno mientras uno mismo no está glorificando a Dios en su vida. Hay personas que condenan lo visible de otros, pero no dejan que Dios trate con ellos. No dejan que trate con su soberbia, con su dureza, con su religiosidad, su falta de misericordia, su hipocresía, su falta de gratitud o su vida secreta. Entonces Romanos 2 nos enseña que glorificar a Dios también implica
humildad, arrepentimiento sincero y una verdad interior santa. No es glorificar a Dios, hablar de santidad es vivir una vida doble. No se glorifica a Dios corrigiendo a otros y yo no he rendido mi corazón. No se glorifica a Dios condenando el pecado externo mientras se tolera el pecado interno. La benignidad de Dios nos guía siempre al arrepentimiento. Entonces, glorificar a Dios en mí también implica que antes de mirar a otro, debo examinarme yo. Antes de señalar, debo quebrantarme. Antes de corregir, debo corregirme. Y antes de exigir fruto, debo de estar dando fruto. Glorificar a Dios en mí requiere hacer morir el yo, el Ricardo. Glorificar a Dios duele porque el yo no quiere dejar el trono de nuestro corazón. El viejo hombre quiere seguir reinando, quiere justificarse, quiere controlarlo todo, quiere ofenderse, quiere vengarse, quiere agrandarse a sí mismo, quiere vivir a su manera. Ese es el viejo hombre que el apóstol Pablo decía que había que hacer morir. Pero ya aprendimos que el camino de Cristo es primero morir y luego vivir, primero la cruz y luego la gloria. Romanos 8:13 dice, porque si vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces, glorificar a Dios en mí no es posible mientras yo siga defendiendo más lo que no rindo, mientras yo siga protegiendo mi orgullo, justificando mi pecado y guardando áreas de mi vida. Por eso, glorificar a Dios en mí es una vida de altar, es decir, de entregarle a Dios mis pensamientos, mis reacciones, mi sexualidad, mis palabras, mis heridas, mi hogar, mi voluntad y que tome control de todo. Y cuando Él toma control de todo, entonces su gloria empieza a verse en nosotros. Y si regresamos y vemos la parte que dice Romanos 3, el apóstol Pablo, dice, debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. O sea, no nos toca a nosotros hacer morir las obras de la carne. A nosotros nos toca glorificar a Dios en nuestra carne. Y el poder del Espíritu Santo hará morir la carne que está en nosotros gobernando. Pero tenemos que dejarlos hacer. Tenemos que entenderlo y enfrentar la mejor lucha que tengamos, el mejor frente de batalla. Tenemos que darle oportunidad, tenemos que darle el tiempo suficiente, tenemos que darle toda la entrega que sea necesaria para que Dios sea glorificado en nosotros. El solo hecho, fíjense, el solo hecho de que tomé la decisión de empezar a glorificar, o sea, traigo ese pensamiento todo el día, ¿no? Cada vez que estoy a punto de hacer que me está ganando el temperamento, glorificar a Dios, glorificar a Dios. El solo hecho ese de estar con ese pensamiento no quiere decir que ya haya terminado ni que ya esté al 100, pero con el solo hecho que lo traigo aquí en la mente para hacerlo, empiezo a sentir cómo esas fuerzas que me traían estresado y enojado todo el tiempo empiezan a desvanecerse, empiezan a liberarme. ¿Eh? Entonces, es necesario hacerlo. El gran problema del hombre entonces no fue el pecado visible, sino no glorificar a Dios como a Dios. El gran llamado del Evangelio que es en Cristo es volver a ocupar el centro de nuestra vida. No basta con saber de Dios, hay que glorificarle. No basta con hablar de Cristo, hay que rendirse a Cristo.
No basta con aparentar santidad. Hay que permitir que Dios nos arregle por dentro. Yo hay aspectos de mi vida que he tratado de hacer una retrospección e intentar saber en dónde se quebró mi vida. Y hay algunos que sí me acuerdo de, principalmente, que sí me acuerdo cuando me quiero acordar, ¿no? Porque hubo una vez que me preguntaron cómo nace la violencia. Y ya me senté y Dios me permitió recordar en el momento que yo me hice violento, ¿no? Y vi los motivos, vi la violencia, vi cómo este, el trato que me daban en mi casa, principalmente de mi papá, ¿no? Pero hay otros aspectos que he tratado de regresar a mi niñez y no encuentro en qué momento se quebraron, en qué momento se rompió algo, en qué momento mi corazón sufrió demasiado y no lo recuerdo. Pero eso no justifica que el que no lo recuerde no tenga yo que rendirle a Dios mi corazón. Él sabrá cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Por eso hay pruebas, por eso hay aflicciones, por eso hay situaciones difíciles, porque ahí es donde se revela lo que estamos viviendo o lo que está dentro de nuestro corazón. Y ahí es donde necesitamos a Dios para decirle, ayúdame. Así de sencillo, ayúdame. Ayúdame porque ya me di cuenta que solo no puedo. Solo lo voy a echar a perder. Vine para que tú gobiernes mi vida. Porque todo lo que no glorifica a Dios termina desgarrándose o degradándose. Todo lo que no se rinde al Señor termina bajo conflicto, oscuridad o esclavitud. Porque todo lo que no se entrega a Dios es, más bien, porque todo lo que entregamos a Dios es limpiado, ordenado, transformado y lleno de propósito y sobre todo de fruto. Hoy el Señor nos llama a revisar esta pregunta. ¿Qué área de mi vida no está glorificando a Dios? Tal vez sean mis pensamientos, mi manera de hablar, mis emociones, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi carácter, mi vida privada o secreta, mi trato con los demás, mi gratitud, mi tiempo. Porque Dios no quiere ser glorificado solo desde una plataforma. Quiere ser glorificado en tu casa, en tu mente, en tu cuerpo, en tus decisiones, en tu mesa, en tu trabajo, en tus lágrimas, indudablemente en tus luchas. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y cuando no le glorificamos, nos vaciamos, nos torcemos y nos exponemos a la destrucción de la carne, del pecado y del sistema de este mundo. Pero cuando Cristo reina, lo que estaba torcido comienza a enderezarse. Lo que estaba esclavizado comienza a ser liberado. Y lo que estaba oscuro recibe luz. Tal vez hoy el Espíritu Santo nos está mostrando un área que no está rendido del todo. No endurezcamos nuestro corazón. No nos justifiquemos. No lo escondamos. No lo maquilles con religión. Entrégaselo a Cristo Jesús. Ponlo delante de su trono, ponlo delante de sus pies y dile, ayúdame. Glorifícate en esa parte. En lo que pienso, en lo que siento, en lo que hablo, en lo que hago, en lo que soy. En esto te pido, Señor, que te glorifiques en cada uno de nosotros. Que nada en nosotros nos robe tu gloria y que toda nuestra vida anuncie que Jesucristo es mi Señor. Amén. Dios les bendiga.